Buen día hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión del CCU, del Centro Cristiano de la Unión. Bueno, reunión es una forma de decirle porque estamos con esta modalidad virtual, online. No saben lo difícil que es hablarle a una cámara, no pensé que era tan difícil, pero bueno, que eso no nos impida pasar un tiempo juntos meditando en la palabra de Dios como hacemos todos los sábados, todos los domingos. Si no falló nada y llegó todo a tiempo, deben ser alrededor de las 10:30 de la mañana del domingo, así que espero que hayan amanecido bien, que tengan un buen domingo y que podamos comenzarlo juntos también con esta reunión. Tengamos una oración y luego comenzamos con la reflexión. Gracias Señor por este tiempo que nos permitís tener. Gracias Señor porque en este tiempo de quietud, de dificultad, podemos de alguna forma reunirnos o estar conectados. Gracias por tu palabra, que siempre la tenemos, que podemos leerla, estudiarla, compartirla, Señor, y pedimos que hoy hables a nuestros corazones, que podamos, Señor, atesorar tu palabra y el Espíritu Santo esté mostrándonos, Señor, cómo ponerla en práctica, llevarla a nuestras vidas, Señor, y que se haga carne en nosotros para que podamos glorificarte más, Señor. Oramos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien, es un tiempo especial el que estamos viviendo, ¿sí? Muchos de nosotros ya superamos la semana de aislamiento en nuestras casas, otros van casi por la segunda semana, y si bien seguimos trabajando muchos de nosotros a la distancia, otros por sus tareas habituales tienen que salir de todas formas a la calle, pero hay algo que es real y que es que todos tenemos un poquito más de tiempo, porque hay actividades que se suspendieron, ¿sí? Actividades, reuniones sociales, clases de la escuela, de la facultad, el esparcimiento al aire libre, los deportes. Todas esas cosas se suspendieron y hacen que tengamos un poco más de tiempo en casa. Y este aislamiento que en nuestra vida normal es algo que no tenemos habitualmente, pero que en su dosis justa es necesario, ahora lo tenemos de manera obligatoria, forzada. Y esto nos lleva un poco a la reflexión. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ahí en sus casas, ¿por qué es necesario, en condiciones normales, tener un tiempo de aislamiento? Respondan ustedes en sus casas. Igual yo no los escucho, así que lo pueden hacer en voz alta. ¿Por qué es necesario que tengamos tiempo de aislarnos y de estar solos para nuestra devoción, para nuestra relación con Dios? Fíjense lo que cuenta el Evangelio de Mateo acerca de Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice: después de despedir a la multitud, está hablando de Jesús, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Sí? Jesús hablaba a la multitud, se relacionaba con una multitud grandísima que lo seguía, pero también tenía su momento donde despedía a la multitud y se apartaba para estar solo. Y esto lo vemos frecuentemente en los evangelios, ¿sí? Dice en distintos casos que Jesús se apartaba al desierto o se apartaba al monte y se iba a orar. Tenía tiempo para estar solo. Te propongo que busques el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer algunos versículos de ahí. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 7. Fíjense lo que dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores,
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Hasta ahí leemos por ahora. Fíjense que así como Jesús se apartaba y tenía su tiempo a solas para orar, Él también cuando enseña a orar incluye esto dentro de sus instrucciones, ¿no? Él dice tres cosas. Dice la frase cuando ores y dice tres cosas a continuación. Cuando ores dice no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie para ser vistos, ¿sí? Muchos de los judíos, sobre todo los fariseos, los maestros de la ley, las personas respetadas, tenían por costumbre orar en las esquinas, en los lugares públicos, hacerlo en voz alta. El versículo dice, hacían tocar trompeta delante de ellos para ser vistos. Jesús dice, no sean como ellos. También dice, cuando ores, otra cosa, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y también dice otra cosa, cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Así que es importante irse a un lugar desierto, o en nuestro caso quizá más sencillo, encerrarnos en el cuarto, por al menos dos razones, dos motivos. La primera es para cuidarnos de hacer las cosas, en este caso orar, tener nuestro tiempo de devoción, de estudiar la palabra, cuidarnos de hacerlo para ser vistos por los demás. Esa sería la primera razón por la cual deducimos de los pasajes que leímos que es importante aislarse, encerrarse. La segunda razón, pienso yo, que es más relacionada con lo que leímos de Jesús, es aislarse del ruido de la multitud, de las distracciones, de la agitación de la multitud. ¿Sí? Nosotros estamos rodeados habitualmente de muchas personas, trabajamos con personas, convivimos con muchas personas, y así como Jesús necesitamos aislarnos, tener un tiempo alejados de todo el mundo para poder tener nuestro tiempo de devoción. Convengamos que una de las aristas buenas de este aislamiento forzado para muchos de nosotros es que tenemos más tiempo. La mayoría de nosotros tenemos más tiempo, y además la mayoría de nosotros estamos con menos personas que habitualmente. Es mucho más sencillo en esta situación tener un tiempo de soledad, aislados, para leer la Biblia, para meditar, para orar. También el hecho de estar solos o casi solos nos evita en gran medida esta posibilidad de hacer las cosas para ser vistos por los demás. Es una gran ventaja, es una de las aristas buenas, como decíamos, de estar forzosamente aislados en este caso. Sin embargo, quiero focalizar en dos cosas que también tenemos que tener en cuenta en este tiempo y en este contexto que venimos hablando. A pesar de que estamos aislados, el público, por decirlo de alguna manera, se metió en nuestra casa, se metió en nuestra intimidad. ¿Sí? Internet es algo maravilloso. Cuando uno estudia cómo funciona, la complejidad de esta gran red mundial, es asombroso lo que ha creado el hombre y a dónde ha llegado. Sin embargo, tiene ese costado malo que vemos y que experimentamos. Si cedemos a la tentación, nuestra vida privada pasa a ser pública y corremos el riesgo de hacer nuestra justicia delante de los hombres, como hacía Jesús, incluso sin movernos de casa. Es facilísimo. Las redes sociales nos dan esta posibilidad, y si cedemos a la tentación podemos estar haciendo esto. Y lo segundo es que la multitud y el ruido también se metieron en nuestra casa, ¿sí? Por los mismos medios, por las redes sociales, por los sitios web, por las aplicaciones.
recibimos una cantidad de información que es abrumadora, impresionante, información buena, información mala, imágenes, sonidos, reflexiones, afirmaciones, ni hablar de lo que es entretenimiento. Tenemos un acceso al entretenimiento que es prácticamente ilimitado. Y ese ruido, esa cantidad de información es tal que a veces incluso nos impide dormir, nos llena de preocupación, nos distrae permanentemente, incluso cuando queremos orar. ¿Cuántas veces nos cuesta concentrarnos en la oración? Nos ponemos en silencio, empezamos a orar y de repente viene un pensamiento, un recuerdo de algo que escuchamos, un titular de una noticia, algo que nos preocupa y que nos desconcentra. Nos pasa a veces cuando vamos a dormir, apagamos la televisión, que generalmente está ahí enfrente de la cama, y apagamos la luz, y cuando intentamos dormir también la cabeza, los pensamientos tienen como una inercia ahí en la mente y nos impide muchas veces conciliar el sueño. Así que, más allá de que este tiempo de aislamiento pareciera tener algunas ventajas temporales que podemos aprovechar, también es cierto que la comunicación con el exterior de la casa ha hecho que la gente, el público, se meta en nuestra intimidad, y el ruido también se meta, tanto ruido se meta en nuestra vida, incluso estando hasta en un departamento pequeño como vivimos algunos. Supongamos ahora que pudimos sortear estos obstáculos y entramos en la habitación como el Señor Jesús, cerramos la puerta, dejamos todo el ruido del lado de afuera, ¿sí? Si fuera posible, a veces pienso en la casa, bajar la térmica general, apagar todos los dispositivos eléctricos, electrónicos, generar un silencio que pocas veces vivimos. Supongamos que pudiéramos hacerlo. Hay una cosa más que me gustaría meditar, marcar, y que es algo más sutil. La mayoría de las veces cuando oramos hacemos un monólogo. No sé si les pasa a ustedes, si se escuchan orando. Reflexionando en esto, yo me acordaba de esos programas de entrevistas que hay en la televisión, donde hay un entrevistador y un entrevistado, y muchas veces el entrevistador es como una especie de estrella de la televisión, de tal manera que tiene un invitado que tal vez es una eminencia en alguna disciplina, ¿sí? Puede ser un médico, estos días es muy habitual, puede ser un economista, alguien que conoce de leyes o de cualquier otra disciplina, pero de repente el entrevistador interrumpe continuamente y monopoliza la charla y no deja hablar al entrevistado, y nosotros estamos ahí mirando la entrevista y pensando, pero callate una vez y déjalo hablar, que tiene mucho para decir, que tiene mucho para enseñar, tiene mucho para explicar. Creo que nosotros hacemos eso con Dios muchas veces. Somos como esos entrevistadores que no dejan hablar al entrevistado. Quiero que me acompañen a buscar Eclesiastés, porque Salomón dice algo que tiene que ver con esto, y creo que al respecto nos va a ser una ilustración importante, pertinente para el caso. Eclesiastés capítulo 5, primeros versículos 1 al 3, fíjense lo que dice: Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. No te des prisa a abrir tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de la multitud de palabras la voz del necio. Fíjense lo que dice Salomón, ¿no? Cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Sí? Hay otra versión que dice algo así como refrena tus pasos, anda más despacio.
Y también dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. La versión NTV literalmente dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Abre los oídos y cierra la boca. Jesús dijo, en el pasaje que leímos antes, que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba enseñando a orar? Mateo 6. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por lo tanto, no es necesario que abundemos en repeticiones, en cosas que ya de tanto repetirlas carecen de sentido. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Él es el sabio, Él es el que ve lo que necesitamos realmente, Él es el que conoce la profundidad de nuestro corazón. De Él proviene la sabiduría, Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Con lo cual, es bueno seguir este consejo. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Salomón lo resume de esta manera: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Él es el sabio, Él es el que puede aportar a nuestra vida si lo dejamos hablar. Además, en el contexto de Eclesiastés, escuchar a Dios tiene que ver con obedecerlo, más que nada, y hablar a Dios en exceso tiene que ver, por el contrario, con prometerle a Dios cosas que la mayoría de las veces no vamos a cumplir. Así que podemos seguir este consejo de Eclesiastés: cuando entres en la casa de Dios, es decir, cuando vayas a Dios leyendo la palabra, meditando, orando sobre todo, abre los oídos y cierra la boca. Tal vez te preguntes cómo se lleva a la práctica. Es más fácil de hablar, por supuesto, que hacer silencio y escuchar a Dios, ¿no? Porque la mayoría de las veces Dios no nos habla con una voz audible, pero sí requiere de nuestro silencio para que Él nos hable, para poder escucharlo. ¿Cómo se hace esto, no? Es algo que pareciera ser intangible. Es algo que, como casi todas las cosas, se practica, se ejercita, se aprende, se mejora. Todo lo que necesitamos está acá. Es la Biblia, el Espíritu Santo hablándonos. Cuando leemos su palabra y meditamos en ella, sin esa necesidad y ese apuro de saltar a las conclusiones directamente y rápidamente, el Espíritu Santo es el que nos lleva a convicciones sobre Dios, convicciones sobre nuestra propia vida. ¿Sí? Así es como Dios nos habla. Ahí encontramos la guía, la paz, la dirección en los caminos que tenemos que tomar, la corrección, el ánimo, entre otras cosas. Así es como generalmente Dios nos habla. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es algo que tenemos que practicar. Para terminar, quiero recordar la historia del joven Samuel, como dice en 1 Samuel capítulo 3, el primer versículo. El joven Samuel, porque esto es antes de que fuera el conocido profeta Samuel, ¿no? Recordemos que Samuel cuenta la historia del profeta Samuel desde antes de su nacimiento. El joven Samuel estaba en el templo, ¿sí? Porque había sido consagrado por su mamá, estaba en el templo sirviendo en tiempos del sacerdote Elí. ¿Lo recuerdan? En una ocasión Samuel estaba durmiendo y Dios lo empieza a llamar por su nombre. Lo llama Samuel, pero dice la palabra, estamos recordando lo que dice 1 Samuel 3, dice la palabra que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué pasaba? Claro, Samuel no reconocía todavía la voz de Dios, y cuando Dios lo empieza a llamar, él supone que es en realidad Elí que lo estaba llamando. Entonces, una y otra vez Samuel se levantaba de la cama y lo iba a ver a Elí y le decía: acá estoy, ¿qué necesitas? Escuché que me llamaste. Y Elí le contestaba: no, yo no fui que te llamé, andá a dormir de nuevo. A la tercera vez que pasa esto, Elí se da cuenta que en realidad es Dios quien está llamando a Samuel y que Samuel todavía no reconocía esa voz. Entonces Elí lo aconseja y le dice:
acostate nuevamente y cuando vuelvas a escuchar la voz, decile a Dios, habla Jehová porque tu siervo oye. Y eso es lo que hizo Samuel. La próxima vez que Dios le habló, así lo hizo Samuel y Dios comenzó a hablarle. Y ese fue el principio del ministerio profético de Samuel. A partir de ahí Dios le empezó a hablar y Samuel empezó a profetizar sobre el pueblo de Israel y al pueblo de Israel. Así que quizá reflexionando en todo esto que dijimos, en esta posibilidad de tener un tiempo libre extra, de estar muchos de nosotros casi solos en casa, algunos incluso están solos en este momento en sus casas, aprovechando esta posibilidad quiero animarte a que sigas el consejo de Jesús de apartarte a lugares desiertos, en nuestro caso entrar a la pieza, cerrar la puerta y orar a Dios y hacerlo de esta manera que decíamos, orar con la palabra de Dios en mano, meditar en la palabra como los animales rumiantes que digieren 1 o 2 veces la comida, la misma comida, y le sacan provecho de esa manera, y guardar silencio por momentos para que Dios nos hable y poder usar esta frase de Samuel, decirle a Dios, háblame Dios, que yo te escucho. Oramos, ¿les parece? Para terminar. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque siempre nos habla, siempre nos resulta provechosa, siempre nos lleva a ver qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos mejorar. Padre, quisiéramos tener esta determinación de apartar tiempo y de apartarnos a lugares aislados, a estar solos, Señor, y buscarte, buscar tu presencia. Quisiéramos, Señor, hacerlo de esta manera, Señor, que veíamos, no siendo necios, apresurándonos con las palabras y las cosas que decimos, sino más bien, Señor, haciendo en muchos casos silencio para escucharte hablar, para escuchar qué es lo que vos intentás decirnos, revelarnos, Señor, en las líneas que leemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cultivar esta práctica, este ejercicio, Señor, de orar y escucharte. Vos sabés, Señor, de qué cosas tenemos necesidad y aún así te complacés, Señor, en escucharnos, pero no queremos hacer un monólogo, no queremos, Señor, hablar solamente nosotros. Háblanos, Señor, que nosotros queremos escuchar. Oramos en este tiempo también por tu protección sobre la iglesia, sobre nuestros hermanos, nuestras familias, para que vos, Señor, estés cubriendo a cada uno. Oramos, Señor, por aquellos que tienen que salir a la calle a trabajar por diversos motivos. Pedimos que los protejas, Señor, que estés proveyendo también económicamente en este tiempo difícil. Muchos de nuestros hermanos lo están necesitando, Señor, están sufriendo un poco, Señor, en esta situación. Oramos por ellos, Señor, en favor de ellos. Y te damos gracias por todo, Señor, una vez más, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos de esta forma, pero déjame recordarte que estamos, aunque no nos vemos, estamos comunicados y estamos a disposición. Si tenés alguna necesidad, no dudes en contactarnos, en hablar conmigo, con cualquiera del consejo pastoral con quien te sientas cómodo. Siempre estamos pensando en la forma de resolver las situaciones que se presentan. Así que no dudes en hacerlo, nos mantenemos comunicados en la semana. Dios los bendiga.